Hola, ¿qué tal, amiga? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes por estar aquí acompañándonos en esta transmisión. Bienvenido, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Yo soy Lidia Cuenca y este es tu programa Mujer con Sentido. Bienvenidos todos. Quiero mandar un saludo a todos los que siempre se conectan a esta plataforma de radio en donde ustedes cada vez más se están uniendo y además estamos conociendo personas de muchas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica. Y bueno, pues qué bueno que nos acompañan de Argentina, de Venezuela, de Perú, bienvenidos de Ecuador también. Y bueno, pues hay algunas personas que también se conectan desde España, así es que un saludo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Me encanta estar aquí. Hoy tenemos un programa, de verdad les va a encantar. Yo soy encantada de la vida porque tengo un invitadazazo. Hoy tenemos un tema que es para todas las familias, para todos los tipos de familia, porque además quiero decirles que nos ven en muchas partes y pudiéramos pensar que esto nada más es para México, que nada más es para Jalisco o que nada más es para cierto tipo de personas, y no quiero decirles que es para todos, porque todos tenemos que tener este interés especial por la educación de nuestros hijos. Y vamos a ver los ataques a la familia, a nuestros derechos básicos y fundamentales. Y para eso, hoy me acompaña un gran amigo, un compañero de batallas, y además él ya ha compartido conmigo en algunos otros programas de radio. Así es que bienvenido, Jaime Cedillo, es el presidente del Frente Nacional por la Familia de aquí de Jalisco. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lidia, y buenas tardes a todo tu auditorio. Muy contento de estar por aquí, bueno, para platicar y creciendo como mujer y también como hombres. No, y es que esto nos ayuda a crecer a todos. La verdad es que cuando crecemos en familia, cuando crecemos como esposas, como madres, como hijas, crecemos todos, crece también nuestros esposos y obviamente pues ayudamos a nuestros hijos, ¿no? Y es muy importante la formación que les damos a nuestros hijos y cómo nosotras como mamás o como papás, los hombres, tienen esta gran responsabilidad en sus manos y cómo es que estamos en peligro, porque a lo mejor son así como, ya sabes, ¿no? Muy exagerado, que en peligro nuestro derecho de educar a nuestros hijos, pero eso es lo que vamos a hablar hoy, así es que les voy a pedir que por favor a todos los que no se conecten y empiecen a estar con nosotros, pues nos pueden escribir ahí sus comentarios y nosotros les vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan, así es que pues vamos a platicar si realmente estamos en peligro los padres de familia cuando educamos a nuestros hijos, Jaime. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo quisiera primero que nada hacer esa pequeña reflexión. ¿Por qué es que está siendo tan atacada la familia? Es decir, la familia en estos tiempos modernos ha sufrido como ninguna otra institución conocida en la sociedad la cometida de transformaciones culturales y sociales, pero sistemáticamente está siendo atacada, ¿no? Digamos, en palabras de la Moris Letizia, hablaríamos de un cambio antropológico cultural. Y yo podría decir que hoy las familias estamos, digamos, menos cobijadas, menos apoyadas por instituciones fuera del hogar. Es decir, antes en la sociedad las familias teníamos una extensión en diversos actores y en diversas instituciones de la vida familiar, de los valores, de los principios, de las tradiciones. Es decir, el maestro, por ejemplo, era una extensión de la autoridad del papá, ¿no? El policía era una extensión, ¿no? La institución, los mismos adultos en general eran una extensión de esto y cada vez más somos más vulnerables por este cambio antropológico cultural. Eso me parece que es importante señalar porque hay unos ataques que vienen de afuera y hay un desmoronamiento también por dentro, ¿no? Hay un proceso digamos, de descomposición social que tiene factores externos y tiene factores internos. Y creo que es lo primero que tendríamos que identificar, ¿no? Es la primera parte que a mí me gustaría tocar. Y mira, y fíjate, yo lo veo, por ejemplo, en las familias, estamos siendo educados con cierta cultura que está traspasando
los espacios de la familia, esta cultura del mínimo esfuerzo, esta cultura de lo fácil, de lo rápido, del descarte, esta cultura de incapaz, de que estamos generando hombres y mujeres incapaces de donarse generosamente, y lo vemos en las estadísticas de los matrimonios, ¿no? Los matrimonios van disminuyendo dramáticamente. Hay un dato que presentó el INEGI que es muy interesante. En las estadísticas del INEGI ya vemos que van por bloques de 5 o de 10 años, pero cuando hablaba de 1999, hablaba de que de cada 100 matrimonios, 7 se divorciaban. Y andábamos por ahí en México de más o menos 750,000 matrimonios. Eso en el 99. Y si nos vamos ya hablando del 2015, que digamos que es el bloque que agarra para esa estadística el INEGI, ya se divorciaban, en vez de 7 de cada 100, se divorciaban 22 de cada 100. Y de esos 22, ya había disminuido aparte de 750,000 a 550,000 por año. Y las últimas estadísticas que fueron ahora que antes de la pandemia en el tema del Día del Amor y la Amistad, ya hablaban en la Ciudad de México que se están divorciando el 41% de los matrimonios, es decir, 41 de cada 100. Y con esta tasa y los matrimonios en declive. Entonces, yo creo que sí tenemos que hablar también de los ataques externos y de las situaciones que están pasando al interior. Y luego yo te diría también los ataques contra la propia natalidad, ¿no? Esta cultura antinatalista, esta cultura antivida que se sigue permeando en las nuevas generaciones, ¿no? Y con todo esto yo te podría decir que la familia estamos pasando una crisis muy grave. Pero entonces, yo para poner el marco de todo esto es, digamos, una situación de falta de formación, de falta de integración, de situaciones particulares al interior del hogar, y otra es el ataque frontal a la institución del matrimonio y a la institución familiar. Es decir, sí hay fuerzas poderosas, internacionales, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, fundaciones internacionales con mucho poder, como la fundación de Bill Gates, como la fundación de Soros, que manejan mucho dinero. Y yo aquí les hago una comparación. Decía Lidia, trabajamos en el tema del frente y juntos hemos trabajado en la defensa de la vida, la familia y las libertades. Y hemos llegado a congregar a muchas personas con este fin. Y entonces cuando hay, por ejemplo, una manifestación como las que ha habido en el 16 o en el 19, más de 200,000 personas en la calle, hay empresarios que a lo mejor usted conoce sus empresas o los conoce a ellos, que se han acercado y dicho, a ver, frente, o Jaime, aquí va, yo aporto X dinero. ¿Para qué? Pues para la marcha, para el sonido, para el palco, una buena cantidad de dinero. Y uno dice, ¿por qué lo hace? Por buena voluntad, porque está dentro de su misión, de su vocación, de lo que sienten que les corresponde. Bueno, de esa forma hay también del otro lado, ¿no? Exacto. Es decir, también del lado oscuro hay gente que financia todo eso y por eso Bill Gates y Soros son exponentes poderosos que se han inmiscuido en estas causas. Soros, por ejemplo, es uno de los más grandes patrocinadores de la industria del aborto. Y Bill Gates con su esposa Melissa Gates han participado en reuniones de la Organización de las Naciones Unidas donde se trabajan la agenda progénero, proabortista, profeminista, estos supuestos derechos sexuales y reproductivos. Por eso sí debemos de entender que no son cuentos chinos, ni son ideas de conspiración, ni son cosas que nos inventamos. No, hay una agenda estructurada con gente que apuesta dinero para que se cumplan estas agendas. Y yo diría, ahorita me vas preguntando si quieres, pero yo diría que tenemos que entender esto en un entramado complejo. No podemos decir ni que todo es de la ONU, ni que todo es de las grandes, de estos empresarios, no. Pero hay un entramado que si uno le empieza a jalar, obviamente hay intereses políticos y uno encuentra fuerzas políticas que están interesadas en esto. Le mueve uno y hay intereses económicos, por supuesto. Hay industrias, hay gente que está haciendo dinero con esta agenda. Hay intereses de poder, gente que quiere acaparar y tener el poder. Uno ve también intereses, por ejemplo, pues hasta perversos. Entonces uno puede ver un entramado de diversos actores e instituciones que lo que quieren es terminar con dos cosas, dos instituciones.
la familia y la iglesia. Y esto hay que decirlo muy claro, porque son las instituciones que ostentan, que defienden, que cuidan, que preservan un patrimonio humanista fundado en principios y valores, toda la, digamos, el patrimonio de la humanidad está en esas instituciones, y obviamente esas instituciones obstaculizan el desarrollo de todos estos intereses. Por eso es que todos estos intereses van contra la vida, contra la familia y contra las libertades de esta, ¿no? ¿Cómo ves, Lidia? No, pues la intención de destruir a la familia desde el núcleo familiar, los valores, los principios, el educar en las virtudes, el educar en nuestras propias creencias, en nuestra forma de ver la vida, ¿no? En general, porque también el inmiscuirse en esos aspectos tan profundos, íntimos de la persona, pues puede realmente afectarnos a todos, ¿no? Y ya lo hemos visto porque en realidad, pues los avances que están teniendo son muy, muy significativos. O sea, ellos no se detienen, Jaime. Ellos, además, no. Como que tienen dinero infinito. Yo la verdad es que yo digo, ¿de dónde sacan tanto dinero? El tema de a veces financiar este tipo de cosas es difícil. Lo hemos vivido en conjunto y sabemos lo difícil que es. Y bueno, yo hice tanto dinero y como tú lo has dicho, pues es que son negocios, ¿no? Finalmente son negocios y que, bueno, pues prevalece el interés en lugar de la persona, en lugar de la humanidad. Y yo creo que eso nos está afectando. Sí, y fíjate, yo diría, tenemos que ser claros, objetivos, y tenemos que saber contra qué estamos luchando. Cada uno de nosotros sabe perfectamente cómo está siendo vulnerada nuestra familia. Obviamente hoy está en auge la agenda ideológica, la ideología de género, que se apoya en varias, digamos, pilares para construir este ataque frontal, ¿no? ¿Y si me escuchas bien, Lidia? Sí, sí te escucho. Perdón. Este ataque frontal, por ejemplo, en el tema de la ideología de género, obviamente cuando veíamos este tipo de intereses, la ideología de género es una concepción equivocada del ser humano que de alguna manera lo hace salir de su propia esencia y naturaleza, lo desnaturaliza, ¿no? Lo lleva digamos, a no poseerse a sí mismo una descripción, lo lleva a que la persona se defina a sí mismo no por su propia naturaleza y esencia, sino por lo que él percibe, siente o quiere, ¿no? Es decir, se apodera de sí mismo. Es como que, como decía el Papa, la última rebelión del hombre contra sí mismo es creerse que él puede definir su propia verdad, es decir, su naturaleza. Y aquí, por ejemplo, obviamente, este ser de intereses de la ideología de género, volvemos a decir, tiene muchas cosas. Por ejemplo, la pornografía es una industria que para que haya pornografía, pues debe haber un mercado. Y para que haya un mercado, hay que desarrollar ese mercado. Y entonces, obviamente, toda esta promiscuidad que genera la posibilidad de que cada vez gente consuma, por ejemplo, los anticonceptivos, antes de la promiscuidad, las relaciones prematrimoniales, las relaciones sin compromiso, la banalidad de la sexualidad humana, la decadencia, la depravación, toda esta serie de cosas que al ser humano lo van llevando a, de alguna manera, animalizarse, pues hay una serie de interés alrededor que esto le conviene. Ni se diga el relativismo, por ejemplo, el que cada uno tiene su verdad, cualquier verdad es aceptada como cada uno la perciba, es aceptada como verdad. Ya no hay verdades absolutas que generen un consenso, sino que cada uno puede generar su verdad, y en este engaño de que esa falta de verdad garantiza la libertad del ser humano, cuando es totalmente lo contrario, lo sabemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el propio pragmatismo, el hedonismo, la búsqueda del placer, que decíamos, el descarte, lo fácil,
lo rápido, y ni se diga el materialismo, ¿no? El que las personas ponen en primer lugar de su jerarquía las satisfacciones y necesidades materiales, los bienes que supuestamente vienen a traerle al hombre una plena felicidad que sabemos que no consigue. Entonces, todo este tipo de situaciones va contra la vida, contra la familia, sus valores, sus principios. Y si nosotros sabemos que el núcleo fundamental de la sociedad es el matrimonio y es la familia, entonces, ¿por qué? Si la familia es el elemento natural y fundamental de nuestra sociedad, que según los derechos humanos tiene que ser protegido y tutelado por el Estado, entonces, ¿por qué está siendo atacada? ¿Y por qué si la mayoría de las naciones del mundo, en realidad la mayoría son pro familia, ¿por qué se ve este ataque? O si todas las religiones que digamos, aceptadas como una verdadera forma de espiritualidad de los seres humanos, todas, la mayor parte de ellas, pues pone al centro a la persona y a la familia, ¿no? Con esto queremos decir que la mayor parte de la población es coherente con que el principio fundamental de nuestra sociedad es la familia, pero entonces, ¿por qué están creciendo las políticas públicas y por qué están creciendo las leyes que en vez de proteger a la familia, la atacan? ¿Por qué estas leyes están siendo poco a poco las que protegen a la familia abolidas, reemplazadas, cambiadas, enmendadas, suplantadas por otras leyes? O sea, ¿por qué el aborto, los matrimonios igualitarios, la adopción homoparental, la propia muerte a través de la eutanasia, las drogas? ¿Por qué vemos, o sea, por qué se empodera al menor para separarlo del papá y de la mamá en vez de unirlos? Esta perspectiva de género y de disociación dentro del hogar. Y yo pondría como ejemplo una de ellas, que lo discutíamos inclusive con el secretario de Salud, para ir aterrizando los ejemplos. Cuando discutíamos la norma 46, ¿qué es la norma 46? La mayoría de ustedes ya sabe, pero lo recuerdo. La norma 46 es una norma federal, es decir, es un mandato federal para todas las instituciones de salud, ya sea pública o privada, donde les manda, es un mandato federal, que si una mujer llega a un centro de salud y manifiesta de palabra que fue violentada, entonces, y pide el aborto, se le tiene que aplicar. Esto sin denunciar al violador y con el simple hecho de firmar una carta bajo protesta de decir verdad. También que sea mayor de 13 años y no necesita llevar a sus padres. Es decir, a partir de los 13 años, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, cualquier adolescente o mujer puede decir simplemente que fue violentada y el Estado está obligado a practicarle el aborto sin preguntar sobre el violador. Esto genera obviamente la impunidad, pero vemos aquí un ejemplo claro cómo en vez de acercar a los padres a las decisiones importantes de sus hijos, más bien los disocian. El empoderamiento del menor con los supuestos derechos sexuales y reproductivos, derecho de intimidad y derecho de decidir sobre su cuerpo y todo lo demás, hacen que realmente se separen hombres y mujeres. Y esta norma 46 no es otra cosa que abrir la puerta al aborto de manera disfrazada, porque nos platicaban en San Juan de los Lagos, tristemente, han detectado que en instituciones del Seguro Social han practicado abortos, pero claro, si la mujer firma la hoja de que fue violentada, pues se le tiene que practicar el aborto sin decir nada, de la edad que sea. Entonces vemos cómo estas leyes, de manera disfrazada, van colocando estas políticas que permiten promover esta agenda, porque en Jalisco, el Código Penal, como en la mayoría de los estados, ya contempla que si una mujer fue violentada o violada y salió, tiene un embarazo producto de la violación, podría acceder al aborto, pero denunciando al violador y cubriendo esa excepción. Lo que hace esta norma es transgredir el Código Federal, el Código Local y dejar impune al violador y abrir el aborto para quien quiera. En la práctica es abrir para quien quiera el aborto. Entonces vemos cómo en la práctica, pero aquí nos encontramos, y permíteme explicar esto, Lidia.
nos encontramos ante una transgresión a verdaderos derechos humanos y constitucionales. ¿Por qué? Si el derecho a la vida está consagrado en los tratados internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice claramente que la vida es un derecho para el ser humano. Todo individuo tiene derecho a la vida. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va más allá. Dice, todos tenemos derecho a la vida desde la concepción. Entonces, es un derecho humano. Y al ser un derecho humano, para nosotros en México es un derecho constitucional también, porque nuestro artículo primero de la Constitución dice que a través de ese artículo tenemos todos los derechos humanos que México ha firmado en los tratados internacionales, estos que les describí. Por lo tanto, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Y además, cuenta con el apoyo de la ciencia para decir que efectivamente la vida del ser humano comienza desde la fecundación. ¿Por qué si es un derecho humano? ¿Por qué si es un derecho constitucional? ¿Y por qué si la ciencia avala la vida del ser humano desde el momento de la fecundación? ¿Por qué entonces hay acceso al aborto alegando otros supuestos derechos que se colocan por encima de estos otros? En Jalisco, a ver, la mayoría de los que nos escuchan son jaliscienses, aunque sí hay varios de fuera, ¿verdad? Pero les compartimos a los de fuera y a los de aquí. En Jalisco, nosotros somos jaliscienses desde el momento de la fecundación. Desde que se unió el óvulo de mi madre con el espermatozoide de mi padre, yo soy jalisciense. Así lo dice la Constitución. Y desde entonces soy considerado persona y tengo derechos. Entonces, ¿cómo es posible que una supuestamente, un supuesto derecho superior, que sería el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y tener acceso a la salud, y aparte decir que si no le permiten el aborto es discriminarla y es violentarla, por lo tanto tenemos que eliminar toda discriminación y violencia contra la mujer? Entonces tienes que permitirle el aborto, porque si no la estás violentando en ese derecho. Y ese supuesto derecho se coloca por encima de todos estos que dijimos. Entonces, aquí hay un verdadero problema que quiero describir. Inclusive en este momento, no tenemos un problema en fondo de derechos. Tenemos un problema de fondo en interpretación de derechos. Porque el mismo derecho, si es interpretado por un organismo internacional con fuerza o por la Suprema Corte de Justicia, es interpretado, entonces depende la fuerza que tenga o el poder que tenga aquel que lo interpretó, eso es lo que vale. No vale la letra en sí misma. Es decir, nadie puede ser discriminado, dice el artículo primero, por su religión, por su opinión, por su expresión. Sin embargo, si tu expresión es interpretada por un poder como que transgrede a alguien o lo discrimina, porque si tú estás en contra del aborto, entonces estás en contra del derecho de la mujer a decidir. Entonces tú sí transgredes el artículo primero. Pero ellos, o la que quiere abortar, no transgrede el derecho a la vida en el mismo artículo. Entonces el problema es quién interpreta el derecho y qué fuerza tiene que lo interprete. Entonces, ese es un verdadero problema que hoy estamos viviendo. Inclusive les pongo el ejemplo de Aguascalientes. En Aguascalientes, entrándole ya al PIN parental, en Aguascalientes se presenta una iniciativa del derecho de los padres a educar a sus hijos, consagrado en varios tratados internacionales que México ya firmó. O sea, no tendríamos por qué pelear por algo así, porque ya es un derecho intrínseco. Ajá. Ya está en los tratados que México firmó, por lo tanto, está en el artículo primero de nuestra Constitución. Para nosotros ya es un derecho, es nada más pedir que lo reconozcan. Fíjate, tenemos que pedir que reconozcan nuestros derechos cuando ya existen. Pero entonces se hace la iniciativa, se presenta al Congreso y entonces se alega, bueno, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, entonces yo,
legislador de Aguascalientes, quiero que conste en nuestra Constitución, no solo en el artículo primero vinculado a la declaración, sino que agarremos el texto de la declaración y también vamos a meterlo a la Constitución para que quede clarísimo. Aceptaron los legisladores, fue mayoría y votaron a favor, ¿no? Sí, que se inscribe el derecho del padre a educar a su hijo en la Constitución de Aguascalientes. Pero cuando se da esta resolución, esta ya, digamos, pues ya, digamos, es la forma como el Congreso vota y entonces elige y da visto bueno para cambiar la ley. Entonces, esta legislación está a favor, pero entonces intervienen dos personas, vamos a decir, dos instituciones en la interpretación, ¿no? Ya se logró, él dijo, no, el derecho de los padres a educar a sus hijos es un derecho, además está afincado en el interés superior del menor, que debe de generar todas las condiciones para el pleno desarrollo del menor, es un derecho, entra a la Constitución de Aguascalientes. Pero de repente lo paran, ¿no? Y intervienen dos instituciones. Una, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué tiene que ver la Organización de las Naciones Unidas con el Congreso de Aguascalientes? Pues interviene. Manda un comunicado a los legisladores de Aguascalientes y les dice, legisladores, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Niños se describe el interés superior del menor. Por lo tanto, ustedes están bloqueando el derecho del niño a la información y están transgrediendo, por tanto, el derecho humano que tienen los niños a través del interés superior del menor, a la información y al acceso a todo lo que conlleva esta información, como citan los derechos sexuales y reproductivos. Pero que estamos violentando al menor al no permitirle el PIN parental, entonces le prohibiría al menor una cierta información de género, obviamente, a la cual él tiene derecho, dice la ONU. Entonces tú lo estás transgrediendo. Pero ese mismo artículo es el que los legisladores estudiaron para entender que el menor necesitaba la tutela del padre. Porque dije de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 5 que los padres son los primeros educadores de sus hijos, pero dice, deben de tutelar y enseñar, deben de llevar al ejercicio de los derechos del niño conforme a la evolución de sus facultades y su criterio. Eso lo dice el artículo 5. Entonces, los legisladores utilizan el interés superior del menor para justificar el derecho del padre a educar a sus hijos. Y ese mismo interés superior del menor, que viene en el artículo 18, lo utiliza la ONU para decir que los legisladores están transgrediendo al menor. El mismo artículo, con dos interpretaciones diferentes, entra en discusión. ¿Cuál gana? Pues la del más poderoso, la ONU. Claro, porque el que tiene más dinero. Y luego viene, Lidia, la Secretaría de Gobernación. Y dice lo mismo. Dice, a ver, legisladores, ustedes están transgrediendo la rectoría del Estado sobre la educación y están transgrediendo el interés superior del menor. Por tanto, es inconstitucional el que ustedes coloquen el derecho humano que ya está escrito en los tratados internacionales en la Constitución de Aguascalientes. Y entonces ejercen presión sobre el legislativo. ¿Y qué pasa? Lo vuelven a votar. ¿Y qué pasa? Se pierde. ¡Ah! ¡Qué horrible! Entonces, es increíble. Es increíble, Jaime, pero fíjate que hace unos años cuando empezamos a hablar de estos temas, a la gente en público, en el radio, en nuestros programas, en intervenciones diferentes, ¿te acuerdas que mucha gente dijo, esto no es verdad, no se puede, esto no va por ahí? ¿Cómo creen que a los papás nos van a quitar el derecho de educar a nuestros hijos? ¿Y cómo creen que van a meter en los libros de texto de las escuelas ideología de género? Es más, ideología de género no existe, eso es algo que inventaron ustedes. ¿Sí o no? Lo vivimos totalmente en ese tiempo. Totalmente. Y ahora estamos viendo cómo el trabajo de estas personas que tienen, ya vimos, un interés particular, económico y demás, y político también, cómo han estado invadiendo nuestras escuelas, nuestras casas, ¿sí?
nuestros hogares, pero además están invadiendo nuestras mentes, porque están convenciendo. Exacto. Y fíjate, yo te voy a dar otro ejemplo de cómo el que tiene el poder de interpretar es el que impone. Fíjate bien, cuando cambiaron el artículo primero de nuestra Constitución en el 2011 y pusieron, fue 2010, no existía, se acordarán las señoras y los señores más grandes, se acordarán que nosotros teníamos garantías individuales en la Constitución, ¿se acuerdan? Nos enseñaron en la escuela. ¿Qué tienen ustedes? Garantías individuales. Ya no tenemos garantías individuales. Hoy lo que tenemos son derechos humanos. Y eso está bien. En el 2010 lo cambiaron. Pero ¿qué pasó? Metieron. Nadie puede ser. Todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que México firmó. Y nadie puede ser discriminado por su religión, su sexo, su raza, su pensamiento X. Y pusieron una palabra más. Nadie puede ser discriminado por sus preferencias sexuales. Entonces, por un lado, introdujeron todos los derechos humanos y por otro lado, metieron esta palabrita, que muchos pues la vieron inocente, ¿no? Dijeron, no, sí, hay que tolerar, hombre, hay que respetar. Cosa que obviamente hay que respetar. O sea, yo soy una persona totalmente respetuosa de las personas que eligen un comportamiento, un sentimiento o que se relacionan con personas de su mismo sexo. ¿Quién es uno para juzgar eso? Hay que respetarlos, hay que acogerlos y bueno, hay que dialogar al respecto, aunque no estemos de acuerdo. Yo soy una persona que puedo dialogar perfectamente para encontrar razones para reflexionar. Pero, ¿qué pasa? Fíjense bien, cambiaron ese artículo. 5 años después, la Suprema Corte hace una interpretación en base a la no discriminación por preferencias sexuales. Y dice, si el matrimonio coloca como requisito, si el matrimonio especifica que su finalidad es la procreación, porque así viene en códigos civiles, que el matrimonio tiene fines de procreación, porque así es. La unión de un hombre y una mujer tiene el fin de procrear para preservar el género humano, es una institución natural anterior al Estado y a la propia Iglesia. Pero entonces la descripción es la unión de un hombre y una mujer con fines de procreación para formar una familia. Así viene en general en los códigos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dice, espérame, si el matrimonio dice que su finalidad es la procreación y pone como requisito la preferencia sexual heterosexual, luego entonces es discriminatoria para la preferencia sexual homosexual. Eso no tiene sentido común. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sustento, pero es legal. Es legal. Es legal porque el artículo primero dice que nadie puede ser discriminado por sus preferencias sexuales. Entonces lo que hace la Corte es interpretar que el matrimonio pone como requisito la preferencia sexual heterosexual, negándole, por tanto, esa figura a la preferencia sexual, homosexual o cualquier otra de las más de 100 géneros que define la ONU. Fíjate la estructura de pensamiento. Agarran una realidad, que es que nadie puede ser discriminado por sus preferencias sexuales, para decir que el matrimonio discrimina. Y entonces le decíamos al secretario, a ver, el matrimonio es un bien social. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, por supuesto con fines de procreación, por supuesto para formar una familia, porque es la única forma en que el género humano puede perpetuarse y la propia humanidad y la sociedad. Entonces, ese es de orden social, es un bien social, anterior al Estado y a la Iglesia. Esta realidad no puede discriminar a dos personas del mismo sexo que se unen entre sí, no porque simplemente no las incluye. No es que las discrimine, no las incluye. No están dentro de esta figura.
Aquí solo existen las hombre y mujer que procrean y forman una familia. Esa es la célula, por eso los derechos humanos las describen como el elemento natural y fundamental de nuestra sociedad. La unión de dos personas del mismo sexo que tienen todo el derecho de hacerlo como adultos no está incluida. Y ahí le sigues, porque con esa discriminación, ahora nos vamos aquí. Dijeron que eran discriminados, entonces los incluyeron supuestamente acá. Y entonces les dan la posibilidad de tener un matrimonio. Ahora salieron de la no discriminación de preferencias sexuales y se instalaron en el matrimonio. Y ahora en el matrimonio, si existen matrimonios igualitarios y matrimonios heterosexuales, ambos tienen las mismas prerrogativas. Entonces, si tú le prohíbes a estos pareja del mismo sexo adoptar, lo estás discriminando. ¿Por qué? Porque la adopción tendría que ser para cualquier matrimonio. Y eso es lo que nos pasó en Jalisco la semana pasada. No, esta semana. Esta semana. ¿Qué será? El miércoles, ¿no? No lo querían instalar. En la noche del martes nos enteramos. ¿Por qué? Porque la iniciativa ya tenía tiempo, de Héctor Pizano. La habíamos ya parado desde antes, pero ahora la metieron y la iban a votar el miércoles. En lo calladito, escondiditos. Gracias a Dios nos dimos con algunos de la sociedad y empezamos a hacer nuestro trabajo, y particularmente lo que el Frente hace, que es el cabildeo. Empezamos a platicar con los legisladores y gracias a Dios logramos que se detuviera. Pero ¿qué decía? Decía la iniciativa, y dice, porque todavía se va a discutir, dice que los adoptantes deben de ser hombre y mujer en matrimonio, casados entre sí, viviendo juntos con más de 5 años, para que esa realidad pueda acoger a un menor y restituirle lo que él perdió, un padre y una madre y una familia. Es decir, la familia, el Estado y la sociedad en su conjunto tenemos el deber y la obligación de restituirle al menor solo lo que él perdió, una familia, un padre y una madre. Pero entonces dice la iniciativa, oh, espérame, ya no vamos a dejar como requisito hombre y mujer casados viviendo entre sí, no. Ahora cualquier persona mayor de 25 años, ni siquiera pareja, pueden ser solos. Cualquier persona mayor de 25 años sola puede adoptar. Y más allá, cualquier pareja, sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, cualquier pareja en concubinato con 2 años de convivencia puede adoptar. Entonces, fíjense el grave daño al interés superior del menor. Porque si bien es cierto, 2 personas del mismo sexo tienen todo el derecho de unirse, de vivir juntos, de tener un sentimiento entre ellos o un comportamiento, lo que sea, y tener una relación, están en su derecho como adultos, no tienen derecho a meter a un tercero, y mucho menos a un menor que no han evolucionado sus facultades y su criterio, a una realidad que es de adultos. Entonces, 2 personas del mismo sexo no tienen derecho a adoptar. Ni siquiera hombre y mujer casados entre sí tienen derecho a adoptar. El que tiene derecho es el menor a ser adoptado. Y debe de ser adoptado en la realidad, en el espacio, en el ambiente que le genere las mejores condiciones para su desarrollo integral. Por lo tanto, esa realidad solo existe en la unión natural de un hombre y una mujer que forman una familia. ¿Y qué pasa? O sea, la interpretación del diputado Enrique Velázquez y del diputado Héctor Pizano, la interpretación que ellos hacen es que no, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a discriminar a 2 personas del mismo sexo que quieren adoptar? Porque, según el artículo 1, no podemos discriminar las preferencias, por lo tanto los metimos al matrimonio y ahora como matrimonio no podemos discriminar el que ellos puedan adoptar. Pero como aquí todavía en Jalisco no existe el matrimonio igualitario, aunque la Corte ya lo determinó en una resolución y aquí se puede hacer bajo amparo, en Jalisco no existe porque no han cambiado el Código Civil, pues en Jalisco no puede adoptar un matrimonio igualitario porque en Jalisco no existe el matrimonio igualitario a través del Código Civil. Existe si haces un amparo y te casan. Te puedes casar en la Ciudad de México y aquí puedes radicar. Pero entonces por eso no decían un matrimonio, decían una persona mayor de 25 años.
Entonces vemos cómo construyen este grupo interesado en imponer la agenda de género, cómo van construyendo las leyes y cómo van construyendo a través de políticas públicas. Y una cosa bien grave, aquí les digo la última reflexión, a lo mejor para que me preguntes algo, Lidia, o que tú puedas comentarme, pero mira, este caso. Nos decían, no, pero que se casen, dicen muchos los jóvenes, que se casen, ¿qué pasa? No pasa nada. Total, se aman. Total, se aman, ¿no? O sea, dice, no, espérame, es que si aceptamos el matrimonio igualitario, al momento en que tú lo elevas a una figura dentro del Código Civil, lo estás haciendo una propuesta a la sociedad. Estás diciéndole una posibilidad de relacionamiento que tú tienes al vivir en esta sociedad es unirte a una persona del mismo sexo. Por lo tanto, es algo bueno, ¿no? Es algo que la ley contempla, es una norma que la ley contempla y por lo tanto hace una propuesta a la sociedad y lo genera como algo bueno. Al hacerlo, entonces lo tienes que enseñar, lo tienes que meter a la educación, porque entonces, si tú no le enseñas a un niño que tiene esa figura en el Código Civil y que es algo propuesto para la sociedad, entonces sí lo estás discriminando. Porque entonces, ¿cómo vas a enseñar de las dos figuras que hay? Pues solo una. Entonces ahí está la trampa. Primero vamos con el matrimonio igualitario y una vez que lo metemos, pues, lo tienes que bajar por fuerza, ya por lógica, a la educación. Y entonces vemos ahora en la educación plagado de ideología de género y todos estos términos que a nivel nacional ya tienen años que los han incorporado, pero hoy se vienen con mucho más fuerza y se viene un ataque sistemático de ideologización y adoctrinamiento de todos nuestros menores en la educación, donde poco a poco les van haciendo un proceso de deconstrucción. ¿Cuál es el proceso de deconstrucción? Vamos a quitar los pensamientos claves de la mente del menor y vamos instalando otros, ¿no? Entonces, quito, deconstruyo y voy instalando otros. Y entonces vemos ahora que muchos jóvenes, si ustedes hacen una encuesta con jóvenes y les preguntan, oye, ¿quién está a favor del matrimonio igualitario? Se van a sorprender. Las nuevas generaciones no entienden la dimensión de esto y ya brincamos ya pasamos la raya. Es decir, nuestra generación, su servidor, que estoy ya cercano a los 50, servidor, tengo 49, todavía vivimos en una generación donde nuestros padres tenían una concepción de la familia, tenían unos ciertos valores, ciertos principios, en su mayoría, aunque cada familia tiene su historia, pero en su mayoría en la sociedad se prevalecían este patrimonio cultural y de principios. Empezaron a nacer una nueva generación que ya chocaba contra estos principios, pero ya estamos en la generación de los que chocaban con los que chocaron, y entonces tenemos ya hijos únicos, ¿no? Que ya tampoco vivieron con tanta experiencia familiar, hijos únicos de hijos únicos, que ya fueron cambiando el pensamiento, y hoy tenemos padres de familia con 22 años, 23 años, que ya estamos hablando, fíjense, nacidos ya en este siglo inclusive. O sea, ya de esta generación, ni siquiera millennial, ni centennial, o sea, ahora ya son de la nueva, la Z, ¿no? Es decir, esta generación que ya nació con el internet, que ya nació con toda esta evolución tecnológica y este ataque social frontal, vieron desde pequeños películas, músicas, juegos que ya les fueron metiendo siempre un homosexual, siempre, o sea, todas las películas, todas las grandes series, todas las músicas, todo, que ellos desde que nacieron ya vivieron con un ambiente abierto a estas realidades. Por eso a nosotros los de 50, 60, pues nos cuesta trabajo todavía entender o sentarte con un homosexual a platicar y nos cuesta algunos, a mí, yo ya digo no, porque he estado muy cercano a muchas realidades pero hay muchas personas de mi edad que les cuesta trabajo. No, los niños no. Los chicos hoy en secundaria tienen su compañerito homosexual, la compañerita lesbiana, y tristemente hoy ya hay hasta modas, ¿no?
y esto es una realidad, no nos escandalicemos, porque yo me acerco mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Hay una moda de que la niña tiene novio y novia, no en todos lados, pero en varias partes se sorprenderían en qué colegios. Tienen novio y novia, increíble, pero así es. Las nuevas generaciones están viviendo otra realidad, traen otro chip. Entonces nosotros somos una generación que tenemos la grave responsabilidad de seguir permeando hacia la juventud estos valores y principios que prevalezcan. No son todos y no está todo perdido, pero culturalmente nos están ganando la batalla. Acá hay 3 grandes batallas que dar. Con eso quiero ir así como encauzando el tema para que todos entendamos en dónde estamos y qué nos toca. Hay 3 grandes batallas. La primera, la central, la de en medio, el pilar, es la cultural. ¿Por qué? Ahí estamos ustedes y yo, estamos todos dentro de la educación, dentro de la economía, dentro del deporte, dentro de los medios de comunicación, toda la parte social cultural en donde se desarrolla la mayoría de la vida de los ciudadanos, de la mayoría de los que estamos aquí. Esa batalla cultural no la están ganando. Están permeando una serie de conceptos y de formas de vida y estilos y unas verdades a medias o verdades, semiverdades construidas, conceptos. Ustedes y yo de 50, 60 años, y por aquí nos pasaba pensar en matar a un ser dentro del vientre y decir, no, pues es una cosa, es un conjunto de células antes de las 12 semanas. Nada de ser humano. No nos pasaba por aquí. Hoy los jóvenes se sorprenderían cuando ustedes les pregunten si del matrimonio igualitario eran una buena parte o la mayoría, del aborto a lo mejor es menos, pero ya una gran parte de los niños acepta perfectamente el aborto antes de las 12 semanas como una opción cuando no quieres tener al hijo, por el derecho a decidir. Entonces, las nuevas generaciones, culturalmente, por el ambiente, por la música, por las películas, por los medios de comunicación en general, por el internet, por las redes sociales, por toda esta, digamos, influencia, están siendo trastocados desde el interior, así como que les están metiendo adentro conceptos, ideas, posiciones, argumentos que usted y yo ni nos imaginábamos que pudieran penetrar de tal manera la esencia del ser humano. Bueno, esa es una realidad. Por lo tanto, en la cultura, nuestro papel primero es al interior del hogar. Hay que formar, como empezó Lidia, a mí me encantó eso porque es como yo siempre concluyo. Nosotros tenemos que formar en nuestros hijos valores y virtudes que les permitan enfrentar esta realidad. ¿Cuál es el fin de la educación? El fin de la educación es formar hombres y mujeres virtuosos que puedan llevar la virtud a grado heroico para vivir en santidad, por supuesto los que creemos, pero sobre todo para enfrentar esta realidad de forma ordinaria, pero extraordinariamente, porque hoy en día el que vive estos valores, defiende la vida, la familia, ¿de qué somos tachados? Somos los verdaderos rebeldes, ¿no? Los que estamos contracorriente. Hoy resulta que la verdad hay que justificarla, porque la mentira se ha presentado de tal forma, pareciendo tan bella, tan deseable, tan apetecible, tan correcta, tan creíble, que ha aplastado a la verdad. La mentira ha aplastado a la verdad. Estamos viviendo en un mundo al revés. Decimos la verdad y nos tachan de intolerantes. Argumentamos con criterios científicos de derechos humanos, de derechos constitucionales, y somos intolerantes, retrógradas, antiderechos. O sea, apoyar el aborto es nice, es progre. No, es más, Jaime, tú posteas en Facebook, en Twitter, en Instagram, cualquier cosa que sea pro vida, pro familia, pro matrimonio, hombre y mujer, que nosotros como papás seamos los que educamos a nuestros hijos. ¿Y qué hacen estas plataformas? Te bloquean, te cuestionan, te censuran. O sea, ahora los censurados somos nosotros. O sea, los que tratamos de decir las cosas como son,
somos los castigados. Sí. Castigada un mes por andar diciendo que el aborto es malo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, no? Por eso ustedes y su servidor, Lidia, su servidor, ustedes, tenemos una gran responsabilidad en esa parte, en la cultural. Primero al interior del hogar y por supuesto al exterior, porque nuestro testimonio, primero como familia, nosotros tenemos que iluminar, tenemos que ser un signo de esperanza. Hoy a los jóvenes se les ha planteado una historia irreal, deformada del matrimonio y de la familia. No solo por las carencias que puedan vivir en su hogar, sino porque alrededor lo veíamos. 41 de cada 100 se están divorciando. Hoy el divorcio express va a ser cuestión de minutos en línea. Si no tienes hijos, te vas a poder divorciar en menos de una hora. Es decir, la cultura individualista, pragmatista, promiscua, para todos los intereses que la sociedad tiene, ha ido llevando a la sociedad a esto. Entonces tenemos la necesidad de formarnos al interior del hogar, de orientar y formar a nuestros hijos estos valores y virtudes, y que cuando nosotros aportemos a la sociedad, aportemos hombres y mujeres de bien, que cuando nosotros abramos la puerta de nuestra casa y ellos vayan a formar su vida, salgan hombres y mujeres virtuosos y aportemos, por lo tanto, un bien y un testimonio a la sociedad. Porque si nosotros, el mayor aporte que podemos hacer es al interior del hogar, pero después tenemos la necesidad de ser luz y de irradiar ese testimonio a otras familias y a la sociedad en su conjunto, que otros, así como las primeras comunidades, vean cómo se aman, sí, que vean, no es que no tengamos errores, no es que no nos equivoquemos, claro. Practicamos siempre el perdón, la misericordia, siempre estamos en contra de nuestros egoísmos y nuestras debilidades humanas, pero nos amamos, claro que nos amamos, vivimos juntos, nuestra unión es permanente, es una alianza permanente, la fidelidad es un valor fundamental. Acá no existe la palabra divorcio, no existe la palabra separación, acá los problemas son para superarse, acá las dificultades son para crecer, acá no son para agarrar cada quien su barco y vámonos, se destruye el núcleo familiar, no. Entonces necesitamos cada vez más testimonios de estos para que los jóvenes digan, caray, porque hoy resulta que los matrimonios, se van los hijos, 25, 30 años de casados, ahí nos vemos, mi amor, se acabó esto, cada quien por su lado. ¿Cómo? Llevaban 30 años de casados. Es cierto, y ¿sabes qué más en esta pandemia? Oye, Jaime, yo te quiero preguntar, entonces, estamos viendo que el Estado cada vez más quiere intervenir en la forma de educar a nuestros hijos, ser rectores de ellos y entonces no permitirnos a nosotros educarlos. ¿Qué posibilidad hay de que el Estado nos haga perder la patria potestad de nuestros hijos? Mira, es un derecho que tenemos que defender, porque según esto está en el Código Federal, está que la patria potestad, nosotros tenemos patria potestad sobre los bienes y la persona de nuestros hijos. Y esa patria potestad que está garantizada se traduce en que nosotros somos los primeros responsables de la educación y de la tutela de nuestros hijos y de sus bienes, pero también de la evolución para el ejercicio de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? La primera rectoría sobre los hijos es de los padres. La segunda, que es subsidiaria a esta primera, sería la del Estado. Entonces nosotros, ahí voy a la segunda batalla. La primera era la cultural. Bueno, hay una batalla legal y hay una batalla legislativa. Esas otras batallas, la legal y la legislativa, que estarían a los lados de la cultural, es la que debemos cuidar y resguardar, salvaguardar como sociedad. No a todos nos va a tocar el cabildeo y estar aquí y estar allá. Lo que te toque tienes que hacer, ¿verdad? Si te toca marchar, a marchar. Si te toca manifestarte en tus redes, manifiéstate. Formar a tus hijos, ni se diga. Dar testimonio en la sociedad, adelante. Hay una parte de la sociedad que va a trabajar en lo legal, porque en lo legal tenemos leyes que nos permiten hoy en día, a través de la participación ciudadana, contrarrestar esto. Tú me preguntas la patria potestad. Tenemos iniciativas populares, tenemos el plebiscito, tenemos lo que hace ahí nuestro presidente, ¿no? Todas las encuestas y consultas. Tenemos la revocación de mandato, tenemos los parlamentos abiertos. Como sociedad tenemos que participar para la defensa de estos derechos.
Velen por los derechos de sus hermanos, decía la primera lectura hace como 4 domingos, me impactó. Velen por los derechos de los demás. No estemos nada más en la casa ahí cerrados en el cuadrito pensando que no nos va a tocar porque nos va a entrar por la ventana y hasta por la puerta. Entonces esta batalla legal hay que darla. Y la batalla legislativa, que es acercarnos a nuestro diputado. ¿Tú sabes en qué distrito vives? ¿Tú sabes quién es tu diputado? ¿Tú sabes qué iniciativas está defendiendo? Tienes que saber, porque tienes que saber si aquel por el que votaste está defendiendo la vida, la familia o la patria potestad en este caso, o la está atacando, ¿verdad? Entonces, hacía un ejercicio en Tonalá de esto y en una charla y le decía, ¿sí saben quién es? No, pues se las presento, ¿no? Les ponía ahí a la diputada. Ahí les van las iniciativas que está trabajando. Esta y esta, en contra de la vida y la familia. Ustedes de su distrito no solo votaron por ella, sino la están apoyando. Porque si no le reclaman, entonces la están apoyando, ¿va? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como ciudadanos no tenemos que tener grandes organizaciones. Una cartita, un mensaje, un Twitter, un Messenger en su Facebook. Señor diputado, no estamos de acuerdo en que vote a favor del aborto. No estamos de acuerdo que estamos a favor del derecho de los padres a educar a sus hijos. No estamos de acuerdo que ataque nuestra patria potestad. Y si te juntas con otros 5 ahí de tu cuadra o con unos 10 de tu colonia y vas y le haces plantón en su oficina en el Congreso del Estado, vieras cómo te va a escuchar. Y si en tus redes generas por ejemplo, nosotros actuamos mucho así, denunciamos un hecho y actuamos todos en conjunto. Haz la parte que te toca. La parte legislativa, la democracia no es nada más ir a votar. La democracia participativa, y quiero decirte más, el Plan Global de Formación en la Iglesia Católica y la doctrina social de la Iglesia Católica, uno de sus principales valores es la participación ciudadana. Entonces, tenemos el deber y la obligación de participar en la democracia, vigilando, orientando, exigiendo, proponiendo a nuestros diputados lo que queremos para nuestra ciudad, lo que queremos para nuestro estado, para nuestras familias. Entonces, todos estamos en la batalla cultural, pero podemos participar en la legal y en la legislativa. Y si cada uno de nosotros hacemos la parte que nos toca en estas 3 batallas, podemos defendernos y aparte tenemos la ayuda de nuestro Señor, que Él es el que transforma las realidades y sabe los momentos y los tiempos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces yo diría, como para ir cerrando esto, yo diría, analiza qué parte te toca a ti. Deja de criticar, mejor propón. Sí señala, sí observa, sí sea analítico, sí critica en un momento dado, pero sobre todo propón. ¿Qué vas a hacer en lo cultural? ¿Qué vas a apoyar en lo legal? ¿Qué vas a hacer en lo legislativo? Porque si no haces lo que te toca, nadie más lo va a hacer por ti. Y yo concluyo diciendo, a nosotros a veces nos han dicho, Lidia, no, ¿y esas marchas para qué sirven si no sirvió de nada? No, ¿cómo no? Haber salido 275,000 personas en el 2016 y más de 200,000 en el 2019 nos ha permitido que el Código Civil de Jalisco no se modifique. Nos ha permitido sentarnos en las mesas y dialogar. Nos ha permitido lo que pasó el miércoles. Parar la iniciativa de la adopción homosexual en Jalisco. No es porque nosotros hayamos hablado, no es porque su servidor personalmente hablé con todos los diputados de esa comisión. Es porque ustedes salieron a la calle en el 2016 y en el 2019. Y entonces nosotros podemos representar a una sociedad que se manifiesta. Y no es lo que nos toca. No es que uno sea mejor o peor, simplemente es lo que nos toca. Pero lo hacemos juntos. Si tú marchaste, tú detuviste el matrimonio, el matrimonio igualitario en su momento y detuviste este miércoles la adopción homosexual, aunque no estabas ahí, pero marchaste. Y entonces eres parte de esto. Entonces, pues yo diría, cada uno hagamos nuestra parte en manos de Dios y juntos vamos a lograr defender la vida, la familia y nuestras libertades. Y bueno, ya para concluir, Jaime, nosotros tenemos que ser muy claros en que esto que estamos nosotros pidiendo, que se respeten nuestros derechos a educar a nuestros hijos, no se trata de que no les den educación sexual a los hijos en las escuelas, no se trata de ir en contra de las personas, sino que se respete que nosotros podemos pensar de una manera y así es como queremos educar a nuestros hijos. Y si hay personas que quieren educar a sus hijos en una sexualidad
desordenada, en que se le da, por ejemplo, mamás que les dan a sus hijos y sus hijas anticonceptivos cuando van a salir. Esa es su manera de educar a sus hijos. Cada quien tiene que tener ese derecho, pero aquí lo que estamos nosotros pidiendo es que no se nos imponga una ideología que viene de fuera y que además tiene lo que ya habíamos hablado al principio del programa, que tiene intereses particulares y que a nosotros nos afecta. Entonces, el nosotros estar enterados de esto que está pasando, de poder nosotros pararnos y decir, no queremos que nos impongan leyes, que nos impongan educación y que nos impongan cosas que nos van a afectar en el futuro a nuestros hijos, porque eso es lo que nosotros tenemos como derecho. Y como derecho fundamental de un padre y de una madre, pues es educar a sus hijos en la fe, en los valores, en las virtudes y en otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer conciencia de que todos los que nos están viendo, de que ustedes compartan esos programas, de que más gente se entere de lo que está pasando para no llegar de repente, de un día para otro, y ver en las noticias, ay, ¿qué creen? Ya se aprobó esta ley y pues ahora todos, ni modo, se aguantan, ¿no? No queremos llegar a esa parte. O sea, no, lo importante es prevenir, estar alertas, estar atentos y de verdad defender nuestros derechos. Así es, ¿no? Pues ánimo y cada uno hagamos nuestra parte encomendados a nuestro Señor y a Nuestra Señora y pues bueno, el Señor de la historia dirá lo que pase, pero nosotros tenemos que morir en la raya. Así es, moriremos en la batalla porque finalmente sí, eso es lo que vamos a dejarles a nuestros hijos, ¿no? Yo te pregunto, tú, a la mamá que nos está viendo, ¿qué futuro le quieres dejar a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Cómo visualizas a tus nietos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué mundo tienen que enfrentar y qué tienen que estar haciendo para poder salir adelante? Entonces, si nosotros hoy hacemos lo que nos toca, eso va a ser una historia distinta. Entonces, bueno, pues estamos a eso llamados. Estamos llamados a la acción, estamos llamados a la educación y la formación, pero con amor, con virtud y con mucha fe. ¿Sí o no, Jaime? Así es. Ánimo a todos y la verdad que pues a darle con todo. Dios bendiga a su familia y cada uno a hacer la parte que nos toca. Ay, pues me encantó que hayas estado con nosotros este día. Gracias por habernos acompañado. Mira, te voy a poner aquí un mensaje que nos dejó una persona que nos acompaña. Dice Carmen Grajeda, gracias, excelente tema, felicidades por el ponente Jaime. Gracias, Carmen. Gracias. Ahí estamos, ánimo. Claro que sí, ánimo y un saludo para todos ustedes, estamos a la orden. Y yo les quiero dar las gracias por su atención, porque nos acompañan y porque comparten estos programas. Mi nombre es Lidia Cuenca, estuvo conmigo Jaime Cedillo, del Frente Nacional por la Familia, de aquí de Jalisco, y si ustedes tienen algo que quieran comentar, háganlo también aquí. Siempre vemos sus mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me despido. Un placer estar con ustedes. Gracias a Jaime Cedillo. Nos vemos muy pronto. Adiós.